Bueno, yo no sé si ustedes alcanzaron a ver el correo que yo mandé. Si no me equivoco, lo mandé ayer o antes de ayer, no estoy segura. Que tiene que ver, chiquillos, con las evaluaciones próximas. Hola, Pato. Con respecto a las evaluaciones próximas, este viernes, chiquillos, y esto es súper, 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 súper importante, este viernes tenemos evaluación y es la evaluación formativa. Recuerden que las pruebas formativas son sin nota, ¿ya? Y al ser sin nota, muchos deciden a veces no darla, pero son obligatorias, ¿sí? En este caso es obligatoria que usted la dé, ¿ya? Espérame, ahí está. Y son poquitas preguntas, son entre 9 o 10 preguntas, ¿ya? Y eso es simplemente para poder más o menos tener una idea de cómo están ustedes los contenidos, ¿sí? Y la prueba así sumativa, ¿cierto? Con nota vendría siendo el 28 de septiembre, que si mi calendario no se equivoca, sería el próximo martes, ¿ya? Entonces, chiquillos, y también lo recordé en Classroom, ¿sí? Antonella, no ha podido mandar el video porque no le deja. Mándemelo por... eh, sí, sí, vi tu correo, no me acuerdo en realidad, porque ayer estuve revisando, Antonella, y son bastante los que me llegaron, ¿sí? Les voy a dejar mi número para que me lo mandes al WhatsApp, ¿sí? Espérame. 16, 25. ¿Ya? Ahí los demás chiquillos también mándenmelo, porque yo ayer pasé las notas a webclass, para los que no la han visto, pasé la nota a webclass, ¿cierto? Y los que no me han enviado el trabajo, yo les rellené ese espacio con un 2. Así que si alguien lo tiene y lo quiere mandar, envíemelo para cambiarle el 2 por la nota que corresponde, ¿ya? Entonces, ya, ahora sí vamos a empezar con esto. Esto lo comenzamos a ver el otro día con los compañeros en la clase presencial, y tiene que ver con el magnetismo, ya, el magnetismo y obviamente los imanes, ¿sí? Cómo estos imanes forman parte, ¿cierto?, de este magnetismo, ¿sí? ¿Por qué estamos viendo esto, chiquillos? Porque dentro del magnetismo, al igual que en los circuitos eléctricos, como estuvimos viendo en clases anteriores, existe un recorrido, una especie de transmisión de cargas, ¿sí? Cargas eléctricas, negativas y positivas, ¿sí? Al igual que en los circuitos. Por lo tanto, eh, es importante estudiarlo, ¿sí? Pero vamos a ver que el mecanismo y las formas de propagación son diferentes, ¿sí? Y sobre todo las formas en que se conectan, ¿cierto?, los polos, ¿sí? En el caso del circuito eléctrico teníamos que era polo positivo y negativo, y acá van a tener otros nombres, ¿ya? Por lo tanto, el objetivo es conocer las principales características del magnetismo y obviamente su relación con los imanes, ¿ya? Espérenme, ahí está. En este caso, chiquillos, ¿dónde podemos encontrar el magnetismo? ¿Cómo lo vemos el magnetismo? Principalmente en los imanes, obviamente, ¿cierto? Ahí se ocurre este fenómeno del magnetismo, y en las brújulas, ¿sí? Que aunque ustedes no lo crean, también acá estas flechitas que tiene, ¿cierto?, la brújula, funcionan en base a el magnetismo y a un campo magnético que se da en este circuito, ¿sí? No es que estas flechitas de la brújula estén ancladas, ¿cierto?, a la base y se vayan moviendo por un circuito como lo que ocurre con el reloj, ¿sí? Por ejemplo, el reloj tiene un circuito, ¿sí?, en donde en base a una pila, ¿cierto?, que son estas pilas redonditas, estas pilas que vimos la clase anterior, las chiquititas, en base a esas pilas funciona el circuito,
¿sí? Es decir, hace que la manillita se mueva, ¿sí? Pero en el caso de la brújula, ¿sí? No ocurre esto porque no tiene ninguna pila ni nada que lo haga mover, sino que se mueve, ¿cierto? Por efecto y gracias al magnetismo, ¿ya? Y lo más probable es que sus piezas, es decir, las flechitas y el palito, ¿cierto? Presenten características magnéticas porque o si no, no se explica cómo se produce este fenómeno, ¿ya? Importante mencionar, chiquillos, que el magnetismo es invisible. Obviamente es invisible cuando uno dice que uno no ve cuando se ejerce, ¿cierto? Esta fuerza, no ve la fuerza en sí que se ejerce, ¿ya? Uno lo que ve es la respuesta en la reacción. Si yo tengo un imán y lo coloco al lado del otro y el otro se pega automáticamente, o por ejemplo lo que uno hacía bastante a veces cuando tenía que hacer experimentos con imanes, que ponía un imán encima de la mesa y por abajo ponía otro y con el de abajo empezaba a moverlo y el imán de arriba se movía, ¿cierto? En ese caso, nosotros no estamos viendo la fuerza del magnetismo, en este caso, ¿sí? Lo que estamos viendo es la reacción, que en este caso la reacción sería el movimiento, ¿ya? Y obviamente, como ya les dije, imanes y brújulas son los principales exponentes del magnetismo, ¿ok? Cuando hablamos de los imanes, podemos hablar muchas cosas sobre ellos, ¿cierto? Pero obviamente lo principal es en relación a sus efectos y a sus características o cuál es la característica principal de un imán. Y podemos decir que una de las características principales tiene que ver con la fuerza de atracción, ¿cierto? Gravedad que produce entre los dos objetos. ¿Sí? Y en este caso puede ser atracción o repulsión, es decir, se atraen o se repelen cuando los polos son distintos, ¿sí? Yo ya les mencioné, por ejemplo, que eh, hay dos caras de los imanes que uno siempre intenta juntar, pero no se puede, ¿sí? Si tienen algún imán por ahí, en algún momento intenten juntar, hay dos caras que no se puede, que uno por más que trate de juntarlas, no se va a poder. Y eso es simplemente porque se repelen, ¿ya? ¿Y por qué se repelen? Porque sus cargas, que las que estoy tratando de juntar, son del mismo signo. Es decir, estoy tratando de juntar dos positivos o dos negativos, ¿sí? Luego tenemos aquí otra pregunta que les puse. ¿Los imanes necesitan tocarse para producir una fuerza? Como ya les mencionaba, no es necesario porque no son fuerza de contacto, ¿sí? No es necesario que estén en contacto directo para poder producir este movimiento o esta respuesta magnética, ¿sí? Lo importante es que posean estas características magnéticas, ¿cierto? Y obviamente estén a una distancia no tan grande tampoco, pero tampoco en contacto. Por ejemplo, claro, hay imanes que si yo tengo un imán acá y tengo otro acá, obviamente si yo los tengo así de lejos, a esta distancia, lo más probable es que el campo magnético no se cree y por lo tanto no se junten. Pero claro, si yo los tengo a esta distancia, el efecto, ¿cierto?, va a ser instantáneamente juntarse, ¿ya? A ver, voy a leer una pregunta. Si uno acerca un imán potente a un objeto en el... ¿Es una pregunta o una afirmación, Javi? Que yo sepa, no, no sé si ocurre eso. Lo que sí he visto, sí, están vendiendo verdura afuera. Bueno, lo que sí yo he visto, no sabría decirte con claridad, Javi, pero yo lo que sí yo he visto es que, bueno, y me pasó a mí ahora hace poco, la tele no es que adentro tiene distintas conexiones que son filamentos, ¿cierto?, de luz. Bueno, hay momentos que algunos lugares como que se echan a perder, ¿cierto?, estos filamentos y una parte de la tele se pone negra, que a mí me pasó. Y una recomendación que me dieron a mí fue acercar imanes, ¿sí?, por el costado de la tele, en donde estaba esta parte negra. Me decían que así se iba a arreglar. Lo hice, se arregló un poco nomás, entre comillas, porque al final la otra parte igual quedó negra, porque se habían quemado los filamentos. Pero
en el caso de la parte que sí se arregló, no se habían quemado los filamentos, sino que había, yo creo que era como un error de los mismos filamentos incluso. Y en este caso, digamos, la fuerza magnética del imán, ¿cierto? La fuerza magnética del imán logró en algunos momentos y en algunas partes de la tele, ¿cierto? Volverla a su estado normal. La verdad de las cosas es que ese es un fenómeno que yo no sabría explicar por qué ocurre en realidad. No, no sabría, no tengo ahí mucho conocimiento por qué ocurre eso, pero sí eh, puede ser cierto y puede ser una afirmación correcta la que dice la Javi, que un objeto tecnológico se puede llegar a apagar porque puede hacer una especie de cortocircuito, ¿ya? Es decir, mi mamá tiene unos imanes grandes. Ah, perfecto. Imanes grandes, ¿a qué te refieres? ¿A que tengan como harta potencia y que sean grandes en tamaño? ¿O esos imanes pequeñitos así de esos chiquititos? Ya, bueno, mientras me escriben por ahí, yo voy a seguir con esto. ¿A qué otra fuerza se parece, chiquillos, este tipo de fuerza esta fuerza magnética? Obviamente tiene relación con todas las fuerzas que son a distancia, ¿ya? Ahí sacamos al tiro el fuerza contacto porque esta no es una fuerza que se ejerce entre dos cuerpos que están en contacto, sino que dos cuerpos que están en distancia, ¿ya? Entonces, es muy similar a la fuerza de gravedad y obviamente a la fuerza eléctrica. A la de gravedad, a ver, espérenme. Sí, voy a entrar por el compu para que... Sí, bueno, no hay problema, ¿ya? Les decía que se parece a la fuerza de gravedad o es similar porque se ejerce un campo magnético. Si, como ustedes... ay, me desconcentré, espérenme. Entro ya. ¿Se acuerdan que cuando estuvimos hablando, cierto, de la fuerza, cierto, o de la energía, ¿sí? Hablábamos que la fuerza de gravedad era que el núcleo, ¿cierto? Y en este caso el núcleo de la Tierra, posee una carga o una fuerza propiamente tal que hace que todos los objetos que están a su alrededor vayan hacia ella, ¿sí? Lo mismo ocurre con los imanes. Tengo un imán A, ¿cierto? Y que quiere acercar un objeto B, ¿sí? Por lo tanto, el imán A va a hacer, ¿cierto?, que este objeto B se acerque completamente y directamente a él, ¿ya? Por eso se relaciona bastante con la fuerza de gravedad, ¿ya? A ver, espérenme. Ya. Y con respecto a la fuerza eléctrica, que es lo que les mencioné en un principio, ¿por qué se relaciona con la fuerza eléctrica? Porque existe una transmisión de cargas, ¿sí? Ya sea positiva o ya sea negativa. Como les decía, vamos a ver que en el imán no se le llama polo negativo o polo positivo, sino que se le llama polo norte o polo sur, ¿sí? Y acá propiamente tal vamos a hablar de las características de los imanes, ¿cierto? Porque los imanes, ¿cierto? Logran magnetizar objetos metálicos o logran magnetizarse entre sí, ¿cierto? Son propiedades bastante características de ellos. Podemos decir principalmente que están, obviamente, que se ve a la vista, ¿cierto? Están producidos por o compuestos por materiales que tienen que ser metálicos, ¿cierto? O por materiales que presentan minerales. Es importante entender que para que el imán pueda cumplir su función de imán, ¿cierto? Tiene que tener propiedades magnéticas, ¿ya? Es decir, que pueda ser capaz de magnetizar a otro objeto y generar un campo magnético, ¿ok? Y acá tenemos los distintos tipos de imanes, ¿cierto? El imán, ¿cierto? En forma redonda, en forma de U, los alargados, los cuadrados, etcétera, etcétera, que por lo general se les va dando distinta utilidad, ¿ya? Por eso son distintos de distintas formas, porque tienen distintas utilidades, ¿ya? Y aquí está lo que yo les mencionaba de los polos de un imán, ¿sí?
tenemos el polo sur, el polo norte, ¿cierto? Y aquí está lo que yo les mencioné también, que cuando son distintos los polos, perdón, cuando son iguales los polos, es decir, se junta polo sur y polo sur, o polo norte y polo norte, se van hacia las direcciones contrarias, ¿sí? ¿Por qué se van a las direcciones contrarias? Porque se repelen, se separan, ¿ya? Cuando los polos magnéticos son distintos, ¿qué ocurre? Se atraen, se juntan, igual, al igual que las cargas, ¿ya? Y eso es lo que yo le había puesto acá. Se repelen, se atraen, ¿cierto? Y en este caso es polo norte y polo sur. Exactamente. Los polos opuestos se atraen, hacen fuerza, no se juntan. Exactamente, Pato. ¿Ya? Entonces, cuando hablamos de los imanes y sus polos, ya decíamos, ¿cierto? Que en este caso no se pueden separar, ¿sí? Y eso se debe principalmente a algo que llamamos a la fuerza electromotriz, ¿ya? No la hemos visto la fuerza electromotriz así a grandes rasgos, pero sí la hemos mencionado, ¿sí? Que tiene que ver con esta digamos, cualidad que prohíbe de cierta forma que dos objetos se junten, ¿ya? Acá, otra pregunta con respecto a esto. ¿Se pueden separar el polo norte del polo sur de un imán cuando están juntos, cierto? ¿Qué creen ustedes? En el caso, no, no se pueden separar. Y es este caso, no es cuando están juntos así, uno distinto con otro distinto. Es de uno solo, ¿ya? Uno solo. Tengo un imán, ¿lo puedo partir en dos y separar polo sur y polo norte? No, porque si yo lo parto en la mitad, ¿sí? Para tener sur y norte, vamos a ver que cada mitad va a volver a tener un sur y un norte, ¿sí? Por lo tanto, jamás se puede partir para separar por un lado el sur y por otro lado el norte, ¿ya? Por eso son dipolos, dipolos. Los imanes son dipolos, quiere decir que siempre van a tener dos polos, no uno solo, ¿sí? Y si yo lo corto aquí al medio, ¿sí? Lo corto al medio, este pedacito que quedó solito, va a aparecer una S y en este que quedó solito acá va a aparecer una N, ¿sí? ¿Qué pasa si se rompe, se corta un imán? Es lo que yo les decía, ¿cierto? Se va a fragmentar y automáticamente va a adquirir el polo que le falta, sur-norte, 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 ¿sí? Otra cosa importante que también se vuelve más débil la fuerza que se transmite, ¿sí? Porque obviamente el fragmento del imán es más pequeño y ahí lo relacionamos con lo que dice la Javi, que mientras más grande es un imán, ¿cierto? Mayor es la fuerza de gravedad o de atracción que produce, ¿sí? ¿Se van a seguir creando otros polos? Sí, Pato. Cuando uno los divide se sigue creando distintos polos. El polo que falta, ¿sí? Cuando hablamos de materiales ferromagnéticos, estamos hablando de los materiales que son propensos, ¿cierto?, para ser atraídos por otro material o por un imán, ¿ya? Es decir, todos los ferromagnéticos son los que poseen, ¿cierto?, propiedades magnetizantes y que puede ser atraído por un material con carga magnética, ¿ya? ¿Cuál sería ejemplo de materiales magnéticos o ferromagnéticos? El hierro y el acero, ¿cierto? El cobalto, el níquel, ay, perdón, me pasé, y el níquel, ¿ya? ¿Por qué es importante conocer esto? Porque obviamente si yo coloco un imán versus no sé, una madera, obviamente el imán nos va a generar esta propiedad, o sea, este campo eléctrico, perdón, magnético alrededor de la madera, ¿sí? Porque tiene que estar en contacto con otro material que sea magnético de igual forma, ¿ya? Los que les puse acá, estos cuatro, no son todos, ¿sí? Por ejemplo, el oro también tiene propiedades magnéticas, pero no tan altas como esto que puse acá, ¿ya? Hay otros materiales que también tienen propiedades magnéticas, pero que no los puse. Estos son los cuatro más conocidos, ¿ya? Profe, Cuénteme. si un imán choca un auto, ¿se, se pega o se quita? Se va a pegar o adherir, ¿cierto?, a las partes magnéticas, ¿ya? Denme un segundito.
Y ahora sí, chiquillos, que era porque justo por acá afuera, bueno, todavía siguen pasando. Se escucha muy fuerte el sonido de afuera, es que está pasando No como una, tanta. ¿no se escucha los bocinazos? Sí. Creo que va pasando gente por un funeral, entonces, ahí sí, ya, ahora sí. Ya, déjeme ver la última pregunta. La plata sí, Pato. La plata también es un material, como es material metálico, también se puede unir a estos imanes. Sí, el cortejo Santi. Ya, entonces, volviendo a lo que estaba diciendo, Joaquín me preguntó si un imán choca con un auto, ¿se pueden juntar? Sí, efectivamente, a no ser de que el auto sea de plástico completamente. El imán se va a dirigir hacia la zona, ¿cierto?, que tiene metal, ¿sí? Y en este caso, supongamos, a ver si me ocurre, no sé, se va a ir directamente al, no sé, a la parte de la rueda, a la tapita esa que algunas veces es de metal, o se va a ir directamente al capot, ¿cierto? O a la maleta, etcétera. ¿Sí? El imán va a buscar, ¿cierto? Algún espacio, alguna parte que sea, ¿cierto? De metal. Tía, la plata no se une tanto, yo lo probé y no se unió. Ah, ya, perfecto, perfecto. Sí, por eso les puse los que son como más adherentes, ¿sí? Puede que ocurra con un imán más potente que sí logre unirse un poco más, pero por lo general, claro, como tú dices, no se une tanto porque no tienen tantas características magnéticas. Sí, un poco, pero no al 100%, o ahí obviamente hay que cambiar el imán porque el imán que estamos usando es muy pequeño y no lo he visto. ¿Por qué? Ahí sale algún ejemplo así. No he visto ni una de Rápido y Furioso. Ah, ya, mira, lo voy a ver, la voy a ver, la voy a ver, la voy a ver solo por esto. Buen dato, y ahí lo voy a mostrar. Con un super imán toman los autos. Ah, buenísimo. Ya, mira, la voy a buscar. Súper, buen dato. Ya, espérenme, ahí. Movió el mouse, ya. Y obviamente tenemos, chiquillos, los materiales que son no magnéticos, ¿sí? Los que, como dice acá, no magnéticos quiere decir que no poseen las características, ¿cierto?, magnéticas necesarias eh, para poder, ¿cierto?, atraer o repeler, ¿cierto?, a otro objeto, ¿ya? En este caso, podemos decir que la madera, el estaño, ¿cierto? El papel, el vidrio, ¿cierto? Son objetos, ¿sí?, que presentan características no magnéticas. Por lo tanto, si yo coloco un imán al lado de estos materiales, lo más probable es que no le ocurra nada, ¿ya? Cuando hablamos, yo les he hablado bastante en bastantes ocasiones del campo magnético y ahora para llevarlo más a la práctica, esto es el campo magnético. Son estas líneas de fuerza que se generan alrededor de estos dos polos, ¿sí? El campo magnético puede ser de esta forma o puede ser de esta forma. Fíjense que la fuerza se va hacia otros lugares, ¿ok? Importante que en la gran mayoría de los campos magnéticos, estas flechitas, ¿cierto? Y de hecho no en la gran mayoría, sino que en todos, estas flechitas indican, ¿cierto?, la dirección de la fuerza de gravedad, es decir, acá esta fuerza o fuerza magnética, ¿ya? Esta fuerza va desde el polo norte al polo sur, ¿sí? Siempre. Lo más probable es que después desde el polo sur al polo norte se devuelva, ¿sí? Porque son fuerzas que son cierto, que pasan de un polo a otro, ¿ya? Importante también, chiquillos, que en este caso la gran mayoría de los campos magnéticos tienen forma como de anillo, ¿cierto? Que va de un lugar a otro, ¿sí?
En este de acá es un poquito diferente, pero si nosotros hiciéramos como una ampliación de esto, veríamos que, por ejemplo, esta línea que se ven cortada acá, en algún momento acá, por aquí, por ejemplo, van a estar juntas y así van a crear puros solo aros, ¿así? Sería de esta forma, miren, espérenme. Acá. Así, más o menos así. Entonces, claro, en la imagen no se nota, pero siempre el campo magnético que se crea forma aros, ¿sí? No se ve como así como que queda, digamos, como para el espacio, sino que fíjense que estos campos magnéticos siempre va a encontrar al otro polo, ¿ya? Y si se fijan que hay algunas ondas que llegan, digamos que son más grandes, ¿ya? Y así sucesivamente. Ya, eso es importante, ¿sí? Ay, espérenme. Ay, ¿qué hice? Ah, no me había dado cuenta de esto. Ya. Entonces, chiquillos, siempre las fuerzas magnéticas van a salir desde un polo a otro, ¿ya? Y por lo general siempre salen desde el polo sur o desde el polo norte y entran hacia el polo sur, ¿ya? O al revés, ¿sí? Siempre tiene que salir por una de las dos para entrar en la otra, ¿ya? También es importante, ¿cierto?, entender que este campo magnético solo se va a presentar si tengo dos objetos que son ferromagnéticos. Recuerden que ferromagnético es con características magnéticas, ¿ya? Y acá está, cuando hablamos del vector de un campo magnético, el vector siempre lo vamos a ver representado de esta forma. Dígame, Santi. La fuerza del imán nunca se acaba. Nunca se acaba. Exactamente. Al igual que la fuerza que nosotros podemos ejercer, por ejemplo, la cinética, de hecho las fuerzas podemos decir que son como infinitas, todos los tipos de fuerza, porque es una acción que se produce, ¿ya? Y en este caso es como el trabajo, así era la definición de fuerza, el trabajo que se produce, ¿sí? Y en el caso del imán, siempre y cuando yo lo ponga en contacto con otro objeto, va a producir siempre esta fuerza. Por ejemplo, si yo tengo un imán solito ahí encima de la mesa, ¿sí? Lo más probable es que ese imán no esté produciendo netamente el campo magnético y no esté, entre comillas, digo, funcionando, porque no está, digamos, cerca de otro material que es, en este caso, magnético, ¿ya? Importante también que si obviamente no un imán pierde sus características ferromagnéticas, que estaba pensando cómo podría un imán perder sus características, por ejemplo, si yo pongo un imán en el agua, ¿sí? O un imán adentro de una bolsa de plástico, ¿sí? O de cartón, ¿cierto? Lo más probable es que pierda un poquito sus características, pero no porque el objeto lo pierde, sino porque hay algo que está bloqueando la transmisión de este campo magnético, ¿ya? Y ahí pierde un poco de fuerza el imán. Pero como le decía al Santiago, ningún imán o ningún objeto magnético pierde su fuerza así propiamente tal a cero, ¿sí? Disminuye dependiendo de dónde esté. Si como por ejemplo le decía, si está, digamos, con un material aislante, lo más probable es que su fuerza disminuya, pero nunca la va a perder, siempre va a estar, ¿ya? Con respecto acá al vector del campo magnético, el vector es la fuerza, perdón, es la dirección de la fuerza, ¿ya? Y en este caso tenemos que se representa de esta forma. El vector que este me indica que va hacia el lado derecho, ¿cierto? Tenemos la magnitud, ¿sí? Tenemos en este caso la fuerza que se ejerce, ¿sí? Y el sentido. La unidad de medida, chiquillos, del vector y del campo magnético es Tesla, ¿ok? Y ahora vamos con la brújula y bueno, ay, espérenme, ahí sí. Recuerden que este es otro de los, ahí sí, es otro, ¿cierto?, de los objetos que son
característico del magnetismo, ¿ya? Una de las cosas que yo le decía es que estas agujas que tienen su eje la brújula no están ancladas a la base, sino que se mueven por efecto de este campo magnético, ¿sí? Y obviamente ese campo magnético que se da en la brújula por sus propiedades magnéticas comparte condiciones con la fuerza de gravedad de la Tierra. Y por eso está este ejemplo acá. Por eso cuando uno donde se pare, la brújula se empieza a mover y me indica hacia dónde está el norte, el sur, el este y el oeste. ¿Sí? Otra cosa que si uno abre una brújula se puede dar cuenta que la brújula, exactamente, sigue el campo magnético de la Tierra. Súper. La brújula, chiquillos, tiene un mini pequeño imán en su interior, abajito. Por eso, y eso es lo que hace que estas manillas o agujas, ¿cierto?, se vayan moviendo, ¿sí? Porque recuerden que un imán produce movimiento en otro objeto a distancia, siempre y cuando el otro Profe, objeto sea, dígame. que hay una parte en el norte que es como puras piedras de imanes donde la brújula se vuelve loca y los celulares no funcionan. Ah, mira, no sabía lo de los celulares, mira, ¿y dónde, no sabes dónde es eso? No, pero es para Es para el el norte. norte. Ya, lo voy a buscar, ¿no? Me parece, no sabía eso, pero me parece bastante interesante. Y es por esto, pues, cuando las cargas, digamos, o el campo magnético en algún momento colapsa por culpa de estos imanes, ¿cierto? Estas piedras con características magnéticas, a lo mejor hacen un campo magnético muy grande y esto produce como un bloqueo, mucha señal, ¿sí? Es como que, no sé, la fuerza, puede ser que la fuerza de, en este caso de gravedad aumente porque el material es más grande, ¿ya? Me estoy tratando de imaginar cómo y por qué ocurre eso, ¿sí? A ver, espéreme. Profe, tengo una duda. ¿Cómo las brújulas cambian de dirección? O sea, ¿cómo saben cuál es el norte y cuál es el sur? La verdad de las cosas es que no saben cuál es el norte y cuál es el sur. Eso está como determinado por el ser humano simplemente. ¿Ya? Y la brújula va cambiando, ¿sí? Con respecto a se supone que hay lugares del campo magnético en donde está el norte y probablemente, voy a inventar esto, probablemente en un lugar hay más carga magnética, ¿sí? Si yo me acerco al norte, si me empieza a marcar el norte, lo más probable es que en ese lugar, hacia allá, esté más cargado con las cargas eléctricas, ¿cierto? Perdón, eléctricas, magnéticas, ¿sí? Hacia el lado derecho puede estar el este, porque si yo pongo la brújula, no me lo va a marcar, y si yo me empiezo a acercar, se mueve hacia allá, ¿cierto? ¿Sí? No es que esté determinado desde antes, sino que tiene que ver netamente con tu movimiento y porque el norte, sur, este, oeste son parámetros que están establecidos, ¿sí? No van a cambiar. Y la brújula solo lo que hace la manilla es que se mueve. Inclusive yo también me lo pregunté muchas veces y exactamente, la dirección va a depender de la dirección magnética de cada lado, exactamente. Inclusive yo me pregunté muchas veces, ¿será real que vamos hacia el norte cuando la brújula me marca el norte? Y eso es algo que les queda a ustedes para pensar. ¿Será real que para este lado está el este y que para este lado está el oeste y para atrás está el sur y para adelante el norte? Uno tendría que pensar eso también. Perfecto. Sí, eso es una buena forma para comprobarlo. Ya, sigamos con esto. Entonces, ahí sí, ya. Como les decía, la Tierra es el principal campo magnético que existe. Recuerden que la Tierra tiene la fuerza de gravedad, ¿cierto? Y obviamente esto es una de las cosas más importantes. Ah, ya, Patito, súper. Ya, me queda la última diapo, la voy a mostrar y terminamos, para no pasarme en la hora, ¿ya? Voy mostrando nomás, ¿ya?
En este caso, y aquí también puedo ir respondiendo a las preguntas, no me acuerdo quién me hizo la pregunta de por qué se mueve, tiene relación con el campo magnético de cada lugar y cada dirección, pero también influye mucho el sensor magnético de la brújula, ¿ya? Importante también que las brújulas no se alinean con todos los campos magnéticos y quizá ahí también podríamos relacionar eso que ocurre en el norte, que la brújula se vuelve loca, porque quizás ese campo magnético es muy grande y está por sobre, ¿cierto? La energía en este caso, de la brújula, ¿ya? Profe, sí, lo voy a subir a Classroom, ¿ya? Y me quedaría esto, la energía magnética y las reglas del magnetismo, chiquillos, que es más o menos lo mismo que hemos estado hablando, que la energía energía magnética se transfiere de forma en línea recta, en algunos casos, ¿cierto? Solo se presenta cuando tenemos objetos magnéticos, ¿sí? Siguen solo una magnitud, o sea, la más fuerte, exactamente máximo, ¿ya? Nos quedó esa sola ya, porque la voy a ver la próxima clase cuando comencemos la clase, voy a ver esa. Ya, de todas formas, voy a subir el PowerPoint al Classroom para que ustedes la lean igual. ¿Sí? Chiquillos, no se olviden que el viernes la prueba formativa y la próxima semana la prueba sumativa. No se olviden los que me deben aún el trabajo, enviarlo porque, o si no, se van a quedar con esa nota mínima. ¿Ya? Eso, chiquillos, que estén súper bien y nos vemos ya la próxima semana. Cuídense mucho. Chao, chao.